En el fútbol, la meta de los jugadores, el sueño que muchos quieren cumplir, sea cual sea su nacionalidad, es bastante clara: poder defender los colores de su selección nacional. En el fútbol peruano esto no ha sido una excepción, pues hemos visto muchos casos de jóvenes, y no tan jóvenes, que de una u otra forma se metieron al corazón de la hinchada, logrando ser constantes e incluso referentes del equipo de todos. Pero, ¿qué pasa cuando esto no es así? Hoy veremos ese tipo de casos. Hoy hablaremos de jugadores que lograron llegar a la videna, nombres que defendieron a la blanquirroja fugazmente para luego perderse en el olvido o la irrelevancia, pero consiguiendo en algunos casos ser recordados con cariño por el hincha peruano. Empezamos con el caso que parece haberse vuelto el más emblemático del último tiempo. La historia de Raciel García en el fútbol peruano inició en el 2011, cuando, siendo parte de la Universidad San Martín, hizo su debut profesional en el extinto torneo intermedio. Tras ello, el mediocampista nacional se mantendría con los de Santa Anita por 5 años, anotando su primer gol en el 2012. En medio de su estancia con los Santos, García saltaría a los medios por primera vez en el 2013, siendo parte de aquella gran generación sub-20 que se quedó a minutos de su primer mundial tras un polémico empate ante Chile. Si bien no fue titular indiscutible en aquel sudamericano en Argentina, sí fue una pieza de recambio importante en el esquema de Daniel Lamet. Años después volvería a ser noticia, pero no por buenos motivos, pues en el 2015 fue separado de la San Martín por actos de indisciplina, siendo enviado a entrenar con la reserva de los Santos. De acuerdo con las notas de la época, García habría faltado a los pedidos del entonces DT Cristian Díaz y habría disputado una pichanguita en su barrio en medio de la pelea por no descender. El camino de García no iría para mejor y tras finalizar su vínculo, caería en la segunda división, siendo pieza fundamental de la Unión Guaral en el 2017, cosa que lo llevaría un año después a unirse a las filas de la César Vallejo, club donde sería nuevamente pieza clave, logrando el ascenso a primera y alcanzando el mejor nivel de su carrera en las 3 temporadas que estuvo en el cuadro poeta. Este gran rendimiento llevaría a que en el 2021 Cienciano apostara por su fichaje. García se había convertido con 27 años en un nombre a seguir dentro del fútbol peruano, y desde la videna, teniendo regularidad con el cuadro imperial, llegaría su convocatoria de cara a las eliminatorias a Qatar 2022. No tendría minutos en su primer llamado, pero sí le bastaría para meterse en la lista de viajeros de Ricardo Gareca de cara a la Copa América que se disputaría en Brasil. El volante haría su debut oficial recién en la segunda fecha de la fase de grupos, entrando en los descuentos de la victoria peruana ante Colombia en lugar de Cristian Cueva, y si bien no se pudo consolidar en el 11, sus ingresos dejaban buenas sensaciones para el Tigre. En medio de la búsqueda de unos nombres con miras al inevitable recambio generacional, el joven volante parecía haberse ganado un lugar entre las opciones frecuentes del técnico argentino, aunque siempre visto como un recambio más que como una opción titular. Tras la Copa América tendría su primera titularidad, esto en la derrota a domicilio ante la Argentina de Messi, en lo que irónicamente sería uno de sus últimos encuentros con la selección. Pues así como llegó el buen momento, también se iría diluyendo. Tras fichar por Tolima de Colombia, Raciel García se empezaría a alejar de su mejor forma. Si bien empezó con cierto brillo, no podría consolidarse en tierras cafeteras y se iría alejando de su mejor nivel hasta quedar relegado no solo de su club sino también de la lista del Tigre. Vería acción por última vez con la selección el 5 de junio del 2022 en la victoria amistosa ante Nueva Zelanda, previo al famoso repechaje ante Australia. Luego de eso, García, quien asomaba como una apuesta a futuro, no volvería a estar nuevamente en el radar de la bicolor. Este es el caso más raro y menos entendible de la lista, pero parece ser uno de los más recordados por el hincha peruano, no tanto por lo trascendental, sino por lo curioso o humorístico que fue. La carrera de Adrián Cela empezó en el 2007, tras pasar de las divisiones menores de Alianza Lima al recordado Coronel Bolognesi de Tacna, club donde no vería acción profesional hasta una temporada después, siendo el 2008 y 2009 años de contraste para el joven central, pues pasó de ser pieza frecuente del once tacneño a quedar completamente relegado, algo que le bastaría a Universitario
para apostar por él como uno de sus fichajes en búsqueda del bicampeonato nacional. Cela no vería acción en Copa Libertadores y solo jugaría 6 encuentros por el entonces llamado torneo descentralizado. Luego de ello, quedaría completamente borrado del cuadro crema, no volviendo a ver acción hasta el año 2014. Sí, Cela estuvo 3 años sin pisar una cancha. No sería tomado en cuenta por Universitario en el torneo de 2011, tras ello regresaría a Bolognesi un año después, donde sería más de lo mismo. No disputaría ni un solo minuto de aquella campaña en segunda división. Ante su pésima situación, optó por colgar los chimpunes temporalmente, por lo menos hasta que llegó el llamado del Deportivo Municipal. Con los ediles vería el renacer de su carrera, siendo importante en el histórico ascenso del Muni en el 2014 y consolidándose por fin en un club tras varios tropiezos. Cela mantendría su nivel en la primera división, sería titular indiscutible en el 11 del Deportivo y alcanzaría su mejor nivel en el 2016, cuando sería parte del plantel que llegó hasta las semifinales por el título nacional. En el 2017 seguiría con las buenas actuaciones, siendo incluso uno de sus años más goleadores. Es en ese contexto que llegaría el llamado del Tigre, su primera y única convocatoria a la selección peruana. No sería cualquier llamado, sino que sería parte del plantel que disputaría el repechaje a Rusia 2018. Lo curioso está en lo siguiente: Cela nunca fue tomado en cuenta antes de esto. Durante todo el proceso, durante la épica victoria en Ecuador, durante el empate ante Argentina, ni en el peor momento de la eliminatoria el central fue tomado en cuenta, lo que volvía aún más llamativa su convocatoria, sobre todo de cara a los encuentros más importantes en la historia de nuestro fútbol. Con todo y eso, Cela no vería acción en el duelo de ida y tendría que esperar a los minutos finales del duelo de vuelta para debutar con la selección en el partido más importante de los últimos tiempos, en un cambio que es catalogado por Transfermarkt como uno hecho para perder el tiempo. Y así, en su debut oficial y sin ser parte del largo y complejo proceso, Adrián Cela quedaba en la historia como uno de los héroes que nos devolvía los mundiales 36 años después. Como era evidente, no volvería a ser tomado en cuenta ni para el mundial ni para el futuro, no por ningún motivo en particular, sino porque nunca estuvo originalmente en los planes, pero lo anecdótico de su fugaz paso por la selección no se borra y lo bailado nadie se lo quita. Podría ser tranquilamente el caso de Raciel García, pero con más talento. Alejandro Hover inició su carrera lejos del Perú, debutando con el Rentistas de Uruguay en el 2011, luego pasó al City Torque, donde estuvo durante 2 temporadas hasta el 2014, cuando iniciaría su camino en el fútbol peruano con la camiseta del Melgar de Arequipa. Con los arequipeños sería un rendimiento bastante regular durante ese año, esto pese a que no pudo consolidarse o ser una pieza inamovible en el cuadro rojinegro. Este rendimiento le abriría las puertas hacia un nuevo destino que empezaría a cambiar su carrera, pues con su fichaje por la Universidad San Martín empezaría a mostrar condiciones, se volvería uno de los nombres en el bolo no tanto de la videna, sino de la gente, quienes empezaban a pedirlo para una selección que vivía los rezagos del fracaso rumbo a Brasil 2014 y empezaba a rearmarse de cara a Rusia 2018. En medio de este buen momento ficharía por la César Vallejo en el 2016 y seguiría mostrando nivel de selección. La prensa ya le había apuntado la placa y junto a otros nombres como Joel Sánchez o Cristian Benavente, era postulado a tener una oportunidad en la nueva selección. Ricardo Gareca ya era el técnico de la bicolor, pero aún se encontraba probando nombres, esto luego de un pésimo arranque en la eliminatoria. Justo en el medio caería la Copa América Centenario, siendo Hover finalmente uno de los convocados para lo que sería un nuevo experimento copero en Estados Unidos. El volante haría su debut oficial en el amistoso previo ante Trinidad y Tobago, donde saldría desde el arranque y se mostraría buscando llenarle los ojos al comando técnico. Tras ello, volvería a ser titular en el debut con Perú ante Haití y repetiría el plato en la segunda fecha ante Ecuador, en partidos en los que mostró un buen nivel. Parecía establecerse en el 11 nacional. Parecía, porque tras 2 encuentros de titular al hilo, Gareca no lo volvería a sacar de la banca. Hover perdía su lugar con Andy Polo y aquel empate ante los norteños sería su último partido con la selección por un largo tiempo. Pues pese a ser uno de los mejores jugadores de la Liga 1 en ese momento, no volvería a ponerse la blanquirroja sino hasta 3 años después, en el 2019,
cuando fue convocado de emergencia y sumó minutos en un amistoso que terminó en derrota ante Uruguay. Luego de ello, pese a su constancia en la liga, nunca volvió a ser tomado en cuenta y sería el propio Gareca quien aclararía que no volvió a ser llamado porque ya había pasado su oportunidad. Lo cierto al final es que Alejandro Hover nunca convenció realmente, o al menos eso es lo que pensaba el técnico argentino. Al igual que en el caso anterior, la historia de Santiago Ormeño inició bastante lejos del Perú, que ni siquiera nació en suelo peruano, pero su parentesco con nuestro legendario Walter Ormeño lo uniría al país en un futuro sin saberlo. De acuerdo a Transfermarkt, Ormeño debutó en el fútbol profesional en el 2018 con la camiseta del Puebla, club donde daría sus primeros pasos y donde marcaría sus primeros 4 goles en las 2 temporadas que estuvo alternando entre el cuadro principal y el cuadro sub-20. Sin embargo, sus números no eran los esperados para un 9 llamado a ser la carta de gol de un club. Así, tendría su primera experiencia en el fútbol peruano, pues en la segunda mitad del 2019 arribaría a Cusco para ponérsela del Real Garcilaso, club donde pese a ser recomendado por el propio Juan Reynoso, no tendría mayores oportunidades. Bastaron solo 6 meses para que el atacante rescindiera su contrato. Con solo 3 partidos y un gol, el atacante volvía sin brillo a su país y volvía también a su primer club, el Puebla. Ahora, todo sería distinto. Alternaría algunas veces más con la sub-20 del club y no tendría mucha continuidad en un principio, pero de cara a la temporada 2020-2021 alcanzaría el mejor nivel de su carrera. Mientras esto pasaba, en la Federación Peruana ya se hablaba otra vez de la necesidad de recurrir a los extranjeros con nacionalidad peruana. Hacía bastante tiempo que ya estaban Horacio Calcaterra, Gaby Costa y pocos meses antes Gianluca Lapadula también se había sumado. Ormeño ya había logrado consolidarse en Puebla y vivía, como decía, el mejor momento de su carrera. Eso, sumado a una selección necesitada de variantes, sobre todo en el ataque que ya empezaba a vivir los últimos años de Paolo Guerrero, y con una Copa América a la vista y con una presión popular considerable, todo hacía el cruce perfecto. Debido a su ascendencia, Ormeño fue convocado para el torneo continental en Brasil, una experiencia que si bien le abría las puertas de la selección, también le dejaba claro que no sería el titular. El gran nivel de Lapadula lo posicionó más como una pieza de recambio, aunque sus propias falencias lo harían ir perdiendo cada vez más terreno. Pues como dijimos anteriormente, los números de Ormeño eran muy bajos para un delantero, y eso en la selección no cambiaría. Sumada a la presión que conlleva estar en un cuadro con alta necesidad, le terminaría pasando factura. No logró ser el delantero que se esperaba, no cumplía siendo el reemplazo de Lapadula y menos de Guerrero. Su buen momento en clubes pasó y se destapó la realidad. No era un delantero fuera de serie, era en realidad uno bastante normalito. Gareca siguió apostando por él, incluso le dio su primera titularidad en un partido picante como puede ser uno ante Ecuador en casa por eliminatorias. Pero no había vuelta que darle, simplemente no estaba a la altura. Sumaría minutos por última vez con la bicolor en el 2024 en la derrota ante los norteños en Quito, cuando ingresó en el segundo tiempo por Alex Valera, otro que irónicamente apareció y le ganó la pulseada y también el puesto. Cerramos con el caso que más deben recordar, porque lo del Periquito Chiroque fue uno de esos casos en los que vimos al crack explotar muy tarde. Seguro que al mencionarte su nombre, la primera imagen que te viene a la mente fue alguna de aquella Copa América en Argentina, pero lo cierto es que la carrera de Williams se remonta hacia mucho tiempo atrás de aquel torneo. Debutó en el fútbol peruano en 1995 con la camiseta del modesto Sport Pilma de su natal Piura, dando el salto posteriormente a los grandes de su región, Alianza Atlético y Atlético Grau, siendo durante su paso por el primero que tendría su primer contacto con la selección peruana. En el año 2003 sería convocado por Pablo Autori para ser parte del plantel de cara a un amistoso ante México, uno que terminaría en victoria peruana y donde Chiroque no sumaría ningún minuto. Aún en Alianza Atlético recibiría su segundo llamado en el 2004, esta vez marcaría su debut oficial ingresando por Henry Quintero según amistoso ante Chile. En el 2005, siendo flamante fichaje de Sporting Cristal, volvería a ponerse la bicolor, esta vez bajo el mando de Freddy Ternero, quien le daría su primera titularidad en el empate sin goles ante Emiratos Árabes Unidos por la famosísima Copa Quirín.
Tras ello tendrían que pasar 2 años para volver a verlo con la selección. Ya en Cienciano recibiría el llamado de Chemo del Solar en el 2007 y sumaría más minutos en amistosos ante Colombia y Costa Rica, siempre como pieza de recambio, y como vemos hasta acá, si bien ya tuvo un paso por la Sele, no marcaba ninguna diferencia. Sin embargo, el prime del Periquito aún estaba por llegar. En el 2009 fichó por Juan Aurich y empezaría la mejor etapa desde su hasta ese entonces ya larga carrera. Con un nivel formidable y mostrando lo mejor de su fútbol, volvería a ser llamado, esta vez por el mago Sergio Marcarián, quien empezaría a probar nombres de cara a la Copa América en una nueva edición de la Copa Kirin, donde Chiroque sumaría minutos en los empates ante Chequia y ante Japón. Tras convencer al mago, Chiroque se subía al avión para lo que sería su primer torneo oficial con la selección a los 31 años. Entraría en los descuentos del debut copero ante Uruguay e iría desde el arranque en aquel infame partido ante Chile, ¿sí? Ese mismo donde Marcarián se enfrentaría a la prensa. Chiroque también iría desde el arranque en la sufrida victoria en cuartos de final ante Colombia, siendo uno de los puntos más altos de aquel encuentro y disputando 105 minutos, tras los cuales le dejó su lugar a un joven Yoshimar Yotun que hace poco había debutado. Volvió a entrar desde el banco en la derrota en semifinales ante Uruguay e iría desde el arranque en el histórico partido por el tercer lugar ante Venezuela, encuentro donde Chiroque jugaría su mejor partido con la camiseta de la selección, portándose con su primer gol y dando una asistencia hacia Paolo Guerrero. El Periquito se despedía de la Copa en su mejor momento y por todo lo alto. Tras ese subidón, lo normal hubiera sido que sea uno de los referentes de cara al inicio del proceso rumbo a Brasil 2014. Sin embargo, fue todo lo contrario, volviendo a tomar ese papel secundario que tenía previo a la Copa. Y es que, si bien sumó minutos en amistosos y en las primeras fechas de la eliminatoria, no volvería a ser tomado en cuenta de la misma forma, poniendo fin a su camino con la bicolor en aquel empate en la altura de La Paz ante Bolivia en el 2012. Dejando un sabor agridulce, pues seguía en un buen momento, no era un jugador demasiado mayor, tenía más para dar y mostraba un buen fútbol. El propio Periquito sería consciente de esta situación y aseguraría años después que no entendía por qué no le dieron más oportunidades. Por algún motivo, uno de los jugadores más queridos por el hincha peruano nunca tuvo espacio para brillar en el equipo de todos.